Pero muy buenas a todos mis queridos amigos y amigas. Que el Creador del universo les bendiga y les guarde junto a sus familias. Y le damos la más cordial bienvenida a esta clase número 6 del origen e historia de la Kabbalah. En esta ocasión vamos a hablar de los cabalistas menores. Estos cabalistas menores en los siglos XIV y XV, vamos a mencionarlo para ver cómo fue que ellos intervinieron y aportaron durante el crecimiento de la Kabbalah, durante la evolución también de la Kabbalah. Que sean menores no quiere decir que sean peores o que existan otros mejores. La verdad, se le llama menores porque no tuvieron tanta influencia masiva dentro de la historia de la Kabbalah. Pero no dejan de ser importantes para en esta ocasión considerarlos y también hablar de ellos. Porque es así como trata nuestro curso de historia para dar todas las evidencias de estos cabalistas menores y el crecimiento de la Kabbalah. A principios del siglo XIV comenzaron a aparecer algunos cabalistas, los cabalistas menores, y ellos fueron interpretando y recogiendo los documentos de la escuela de Gerona, la que hemos hablado en clases anteriores. Durante este periodo del 1300 al 1550 se puede dividir en dos etapas. La primera, en el año 1300 hasta el año 1492, y a partir de esa fecha, cuando comenzó una emigración masiva de muchos sabios de la Kabbalah, y todo esto sucede a partir de la expulsión decretada por los reyes católicos, y en segunda instancia, después del año 1492, comienza lentamente la construcción dentro del centro de la Kabbalah de Safed, que en hebreo es Sefat, y hasta su consolidación en la década del 1550. Entonces aquí vemos que el renacimiento de la Kabbalah, tal como se desarrolló en Gerona en el siglo XIII, durante el siglo XVI, las encontramos en Safed. Así que estos cabalistas menores, durante las épocas que vamos a revelar, aportan y contribuyen al crecimiento de la Kabbalah. Y vamos a ir nombrando algunos de ellos para poder tener registro de cada cabalista. El primero de ellos, el primer cabalista, fue Bayá ben Asher, lo cual él lo que realiza, algo muy interesante, es en relación a una interpretación profunda de las ideas de Rabbi Moshe ben Nachman, o conocido como Nachmanides. ¿Y quién fue Bayá ben Asher? Fue un rabino de Zaragoza, nacido a fines del siglo XIII y fallecido en el año 1340. Ahora, ¿qué hace Bayá? Él cita textos de Nachmanides, pero también cita el Sefer Habair y el Zohar. Por otro lado,
él fue alumno de Salomón ben Adret, por lo que podemos decir que la tradición de la Kabbalah pasó de Gerona a Barcelona y de Barcelona a Zaragoza. Bahía Ben Asher cuenta la historia que él recibía un sueldo como predicador sinagogal por parte de la congregación, pero algo que relata la historia de que a él no le alcanzaba para sostener a su familia. Y a pesar de esta situación que vivió, continuó sus estudios, hasta el punto de ser considerado hoy el principal exégeta bíblico de España. En su interpretación de la Torá dice que había que utilizar el misticismo, la Kabbalah, para comprender lo más oculto que posee el texto bíblico. Aquí vemos el primer cabalista, un cabalista menor, que dentro de esta pequeña historia vamos entendiendo de qué forma contribuyó a la Kabbalah. Por consiguiente, tenemos a cabalistas menor, fue Josué. Josué Ibn Suai de Tudela, que según aquel historiador que hemos mencionado, Gershom Scholem, es el verdadero autor de la obra titulada Explicación de los secretos cabalísticos del comentario de Nachmanides, publicado bajo el nombre de su discípulo Meir ben Salomón Ibn Saulá. Por consiguiente, vemos a otro autor importante, fue Jaim ben Samuel de Lérida, autor de la obra de Seror HaGaim, que contiene una exposición cabalística de materias alágicas. Y así vemos cómo estos cabalistas menores contribuyeron a la Kabbalah. Y vamos a seguir mencionando bastantes de ellos para ir mencionándonos en esta clase, en esta oportunidad. Otro cabalista de aquella época fue Shem Tov ben Abraham. ¿Qué hizo él? Difundió la Kabbalah entre los años 1315 y 1325. Por otro lado está el cabalista Elhanan ben Abraham, amigo de Ibn Gaón de Soria. ¿Y qué hizo Elhanan? Escribió la obra mística Yesod Olam, el fundamento del mundo. Por consiguiente, un discípulo muy importante de Nachmanides de Gerona fue Isaac ben Samuel de Acre. En su obra encontramos la influencia del Zohar que tenía Isaac. Además, sin dudar el pensamiento de Abraham Abulafia. Este autor insistió en la supremacía de la Kabbalah sobre la filosofía. A diferencia de muchos cabalistas anteriores, como Abulafia o Gikatilla, que siempre atribuyeron a los estudios de la filosofía un lugar de importancia para una mejor comprensión de la Kabbalah. Ahora encontramos a Yosef ben Yosef ben Shalom Askenazí, quien a principios del siglo XIV apareció en España, otro cabalista importante que provenía de Askenaz, precisamente Yosef ben Shalom, lo cual fue un autor de un extenso comentario del Sefer Yetzirah, del libro de la formación, y también
del libro de Bereshit, de Génesis. Yosef, ¿qué hizo? Estudió profundamente las diferentes sefirot, es decir, las diferentes dimensiones del árbol de la vida, asignando a cada cosa material un lugar preciso dentro del sistema mismo dimensional del árbol de la vida. ¿Qué hace Yosef? Critica la filosofía desde la Kabbalah y donde se siente atraído además por los 7 ciclos o Shemitot. Por otro lado, él trabajó sobre la teoría de la transmigración de las almas, lo que se conoce como la reencarnación o como las ruedas del alma, convirtiéndola en una ley cósmica que afectaba a toda la creación, desde las energías superiores del nivel de Jokmah hasta las materias inanimadas del nivel dimensional de Malhut. Importantes acotaciones y comentarios y teorías que trabaja Yosef. Por consiguiente, tenemos a Menahem ben Benjamín Recanatí, que su historia de vida es del año 1250 al año 1310. Menahem, en aquella misma época, apareció en Italia y se considera uno de los más grandes cabalistas. Y escribió comentarios sobre la Torá, según lo que él le denominó el camino verdadero, y otra obra sobre las razones místicas de los mandamientos. La Kabbalah italiana posterior, hasta el siglo XVI, seguirá el camino trazado por Recanatí y por la influencia del Zohar y de Abraham Abulafia. Y vemos cómo distintos cabalistas, ya sea en España, en Italia, van influenciando en aquella época. Y en Alemania también sucede algo muy importante y traemos a la mesa a Menahem, Sioni y Tov Lippmann Mulhausen. En Alemania aparecen estos cabalistas menores. Ellos, ¿qué hicieron? Fue mezclar conceptos del miticismo, del hadisismo, de Askenaz con el Zohar. Y estos dos cabalistas son citados en este periodo. Menahem, él escribió una obra de interpretación mística de la Torá y Tov consagró parte de su trabajo a la Kabbalah. Esto sucedió en Alemania dentro de la misma época. Y así vamos acercándonos a otros lugares en el mundo, por ejemplo en Persia. En Persia tenemos al cabalista Isaías ben Yosef de Tabriz, que escribió la obra de Haye a Nefesh, la vida del alma. Luego en Constantinopla tenemos a Natán ben Moisés Kilkis, que escribió una obra muy extensa sobre la Kabbalah, conocida esta obra como bajo el título de Eben Sapir. Kilkis estudió la Kabbalah en España. Y estos autores, estos personajes, intentaron unir estas corrientes, intentaron unir la filosofía con la Kabbalah. Por otro lado, el ya nombrado Yosef ben Shalom, lo mencionamos anteriormente, concilió la Kabbalah con la metafísica aristotélica, demostrando que el contenido místico se encuentra íntimamente relacionado con los conceptos abstractos de la filosofía. ¿Qué es lo que trataba de hacer Kilkis?
quien había estudiado Kabbalah en España y que de cierta forma estos autores intentaban conciliar la filosofía con la Kabbalah. Y es lo que también realiza el ya nombrado Joseph ben Salomón, conciliar la Kabbalah con la filosofía, relacionándolo con algunos conceptos abstractos de la filosofía. Y así, en cierta forma, traemos a la mesa estos personajes que tratan de unir, conciliar, conectar la filosofía con la Kabbalah. Y a los cuales nombramos que fue Natán ben Kilkis, conocido como el Kilkis, y también a Joseph ben Shalom. Por consiguiente tenemos al sabio cabalista Yehudá ben Nisim, quien en el año 1365 escribió Kabbalah y además trabajó en la relación entre la Kabbalah y la filosofía. Luego, otro importante cabalista del siglo XIV fue sin lugar a dudas Samuel ben Sadía Motot de Guadalajara, quien realizó un comentario del Sefer Yetzirah, del libro de la formación del patriarca Abraham Avinu, titulado como el Meshobet Netivot. Sin embargo, la obra que más influyó sobre él fue el Zohar. Otro cabalista que también se le denomina el fundador del hasidismo y abuelo del rabino Nachman de Breslov fue Shem Tov ben Shem Tov, quien escribió 2 libros sobre la Kabbalah con una clara tendencia antifilosófica. El más conocido es su Sefer Ha-Emunot, libro de las creencias, donde se puede apreciar la gran influencia que ejercía el Zohar en estos cabalistas. Posteriormente tenemos otro cabalista que debemos citar, el cual es Moisés ben Isaac Botarel, que falleció en el año 1480. Él también hizo comentarios importantes del Sefer Yetzirah, del libro de la formación. En este comentario, a diferencia de Shem Tov ben Shem Tov, Botarel tiene una actitud más bien conciliadora con la filosofía. Entonces vemos que distintos personajes dentro de la historia intentan conciliar la Kabbalah con la filosofía. Botarel dice que la Kabbalah es la única interpretación que puede salvar al judaísmo de su desaparición. En los círculos talmúdicos o bíblicos no se tenía la misma opinión, ya que se considera el estudio de la Kabbalah como algo complementario, pero no fundamental, que es algunas mentalidades que vemos actualmente en algunas líneas del judaísmo. Que a veces la Kabbalah solamente se considera como un texto complementario, pero no de real importancia, como muchos de estos cabalistas durante años analizaron y estudiaron la Kabbalah a profundidad. Otra obra de importancia de la misma época es el Menorat HaMaor del cabalista y rabino toledano Israel al-Nagawá. Aunque el libro es claramente alágico, se citan muchas frases del Zohar. A partir del año 1492 comienza ya la segunda etapa, que es lo que estábamos mencionando en la introducción, en la que los cabalistas salen de España
e influyen sobre diversos territorios. Podemos decir que desde el 1492 hasta la consolidación del Safed, nos encontramos con un rico periodo de estudios y además con un renacimiento de los estudios místicos. Si hasta el 1492 la Kabbalah estaba reservada a los círculos más cerrados del pensamiento judío, será a partir del trauma de la expulsión cuando comienza una tendencia a difundir estas enseñanzas de la Kabbalah. Luego, después del año 1492, aparecieron grandes cabalistas en Italia, en Marruecos, Damasco, Jerusalén, Alemania, Europa Oriental, el mundo askenazí, que también influenciaron y contribuyeron en la Kabbalah. En el año 1538, en Safed, el cabalista Berav concibe la idea de reinstaurar la ordenación rabínica oficial en la tierra de Israel. El rabino Yosef Karo, también autor del libro del Shulchan Aruch, que relata las formas de cómo aplicar los mandamientos. El rabino Yosef Karo, del año 1488 y el año 1575, apoyará también la idea de la ordenación rabínica de Berav. Fue así como la ciudad de Safed, gracias al esfuerzo del rabino y cabalista Jacob Berav, se constituyó en el centro neurálgico del renacimiento de la Kabbalah en la tierra de Israel. Son Jacob Berav, Salomón Alcabet, Yosef Karo y David Ibn Simra los que sientan las bases fundamentales de la escuela mística de Safed. Pero será la generación siguiente, con Cordovero, Luria y Vital, la que llevará la especulación mística y las experiencias visionarias a niveles jamás alcanzados. Se produce así, entonces, el renacimiento de la Kabbalah en Safed después de la expulsión del año 1492. Así que esta es la clase número 6. Hemos mencionado allí a Luria, hemos mencionado a Vital, a Rabbi Yosef Karo, y cómo poco a poco cada cabalista menor contribuye a la historia, al origen y la evolución de la Kabbalah. Esta es la clase, mis queridos. A todos les enviamos un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima clase. Muchas bendiciones y que el Creador del universo le bendiga y le guarde.